Me oí bien todos, ¿no? Sí. Bueno, antes me han pasado los compañeros del CAO una serie de actividades que hay en estos próximos días. El viernes 14 de diciembre a las 7 de la tarde hay una charla del doctor en Ciencias Químicas Bernardo Radón sobre los elementos químicos en nuestra vida cotidiana. 2019, Año Internacional de la Tabla Periódica. Nunca me la llegué a aprender. El lunes 17 de diciembre, también a las 7, son las clásicas tertulias laicistas. Va a intervenir Antonio Gómez Movellán, que es presidente de Europa Laica, y se va a hablar pues de los efectos del laicismo en esta fiesta de Navidad, las grandes rebajas que hay ahora, etcétera, y su relación con la laicidad. Y el 19 de diciembre, miércoles, tenemos una conferencia del doctor Fernando Marín sobre la ley de eutanasia, oportunidad o riesgo. Sabéis que es una ley que se está ahora debatiendo, o que es un anteproyecto de ley que quería presentar el PSOE y que mucho me temo que no va a tener ningún resultado. Bueno, vamos a lo nuestro. Parece ser que ya es costumbre que los jueves que damos clase haga un día de perros, ¿no? Con lo cual viene a afirmar la gran verdad de ese Frank que dice: no te fíes de Dios, que Franco está en el cielo. Ha dicho: aquí hay tumulto de rojos, mal día, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de unos temas que se nos quedaron en la clase anterior. Sabéis que hablamos sobre la reforma agraria, también vamos a hablar de algunos de los principales conflictos muy concretos que hubo. Fácil, bueno, por la premura de tiempo lo dejamos para hoy. Entonces hoy vamos a hablar de Castiblanco, de Casas Viejas y de Yeste, y evidentemente de la Sanjurjada, que era el tema previsto para hoy. Castiblanco, los hechos de Castiblanco se producen el día 31 de diciembre del año 31. Castiblanco es un pueblo extremeño, está situado en la Siberia extremeña. Es la zona posiblemente más árida que hay en toda Extremadura. En aquella época, en el año 31, era un pueblo que tenía 2.700 habitantes. Es un pueblo, era muy pequeño, bueno, ahora lo es más todavía, que pertenecía al partido judicial de Herrera del Duque. Bien, aparte de los múltiples problemas, pues estamos dentro de Badajoz, dentro de una tierra de latifundismo puro y duro. Era un pueblo muy mal comunicado y con unas infraestructuras pésimas, ¿no? Un poco similares a las que se daban en las Urdes, en aquellas épocas también en la provincia de Cáceres. La economía del pueblo, y por lo tanto el trabajo de los habitantes de Castiblanco, dependía casi exclusivamente de la explotación de la dehesa de los Guadalupes, una finca que estaba allí y pertenecía al partido del pueblo, de 64.000 hectáreas. Es importante ver además el proceso que se da en Castiblanco desde las mismas elecciones municipales de febrero del 31. En Castiblanco, por ejemplo, se aplicó el artículo 29. Sabéis que el artículo 29 se aplicaba en aquellas localidades donde se presentaban tantos candidatos como puestos había. Entonces, además, si solamente había un candidato, pues era el elegido directamente. Que eligió por este método a un alcalde que era del Partido Republicano Radical, que era Felipe Maganto López. Este hombre era un hombre casi analfabeto, había sido guardia jurado del anterior alcalde y además estaba a sueldo de la mayor cacique del pueblo, que era una señora que se llamaba Manuela Rubio, ¿no? El hecho o las causas del hecho en sí, de lo que ocurrió en Castiblanco, tiene varios puntos de partida. Uno, evidentemente, la lentitud, que ya lo vimos en la aplicación de la reforma agraria, pero también la actuación del gobernador civil de Badajoz, que era Manuel Álvarez Ujena, que era de izquierda republicana, que había hecho detener al alcalde y tres concejales socialistas en un pueblo también de Badajoz, que es Almendralejo. Y además había expulsado al secretario del gobierno civil, que era un militante socialista. También la actuación del comandante en jefe de la Guardia Civil en Badajoz estaba siendo bastante criticada por parte de los ciudadanos y evidentemente por parte de los jornaleros, ¿no?
Y la otra causa añadida, digamos, que era el caciquismo reinante. Si en este pueblo, en Castiblanco, aparte de Manuela Rubio, que os he comentado antes, el pueblo lo mandaban ella, el secretario del ayuntamiento y el secretario del juzgado, Manuel Conde, ¿no? Ellos actuaban verdaderamente como caciques. Es decir, todo este caciquismo que ya de los tiempos de Primo de Rivera se había intentado eliminar, seguía más vigente que nunca. Ante estos hechos, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, sabéis que era el sindicato agrario de la UGT, convoca una huelga pacífica para los días 30 y 31 de diciembre. En la manifestación, hay una manifestación en el pueblo, el día 30 aparecen unas 300 personas, se manifiestan con unas pancartas, pues dando vivas a la UGT, etcétera, y solicitando la dimisión del gobernador civil y el traslado del comandante de la Guardia Civil de la provincia, el teniente coronel Pereda. Al día siguiente se reproduce esta manifestación y cuando ya está finalizando, finaliza ante la Casa del Pueblo de Castiblanco. En ella, bueno, pues empiezan a dar gritos. Hasta ese momento no había habido ningún acto de violencia y cuando están los jornaleros, estas personas se habían manifestado delante de la Casa del Pueblo, detrás de ellos se posiciona un grupo de mujeres del pueblo. Entre ellas, una que luego sería encausada, que es Cristina Luengo, que la conocían como la Machota. Estas mujeres intentaron acceder a donde estaban los manifestantes, pero se le impidió la Guardia Civil, que se puso en medio de los dos para que no pasara. En un momento determinado, esta mujer intenta acercarse al grueso de los manifestantes y uno de los guardias civiles arma el arma y encañona, ¿no? En esto lo ve un jornalador de allí, concretamente Hipólito Corral, se va hacia él para evitar que pudiera disparar, para interponerse, digamos, en la trayectoria. Hay un forcejeo y Hipólito Corral muere. Nada más producirse este disparo y la muerte de este hombre, toda la muchedumbre que estaba congregada allí se abalanzó sobre el cabo y los tres guardias civiles, los tres números de guardias civiles, que eran la guarnición que había en Castiblanco, y directamente los lincharon. Les dieron puñaladas, pedradas, golpes, de todo. O sea, fue lo que se conoce por un linchamiento público, ¿no? Evidentemente, claro, esta es una versión, digamos que por el otro lado, y es la más fiable y la más contrastada, ¿no? Hay otra versión que, como veremos, dice todo lo contrario. Algunos mantienen que la Guardia Civil había mantenido, no ya desde ese día, sino de días anteriores, una actitud un tanto provocadora. Margarita Nelke, que sabéis que era diputada, elegida además por Badajoz, escribía en un artículo que escribió en El Socialista, el día 3 de enero del 32, que el día antes de que ocurrieran los sucesos había recibido una carta de los compañeros de Castiblanco donde le decían que habían ido a solicitar trabajo y que el cabo de la Guardia Civil les había dicho el trabajo se lo daría a él con una estaca. Es decir, si creemos, y en este caso no tenemos por qué dudarlo de ello, las relaciones, digamos, entre la Guardia Civil y los habitantes del pueblo eran bastante tensas. Todos sabemos y es conocido que en gran parte, sobre todo en mi tierra, en Andalucía, como en Extremadura también, es decir, en donde había grandes latifundios, donde el caciquismo seguía imperante, la Guardia Civil solía estar a las órdenes de los caciques y de los terratenientes, ¿no? Y que no actuaba precisamente con mano blanda, ¿no? Esa misma noche llegan unos refuerzos de la Guardia Civil, 50 números de la Guardia Civil, a la orden del teniente coronel Pedro de Pereda. Entonces, inmediatamente comienzan a patrullar por todo el pueblo y comienzan a detener a gente. En total detienen a 45 personas, ¿no? Entre ellas el alcalde, el presidente de la Casa del Pueblo, etcétera, y algunas personas más.
Y hay un caso curioso: a estas personas las tienen a todos los detenidos en los balcones del ayuntamiento. Estamos hablando en la fecha que es, en el momento se estaba allí a 7 grados bajo cero. Los tienen allí a todos toda la noche, y la justificación que dan para tenerlos es decir, los pusimos allí expuestos a la vista de todos para que luego no nos acusaran de que habían recibido malos tratos. El peor maltrato que tener toda la noche a las personas al aire libre a 7 grados bajo cero. Se inicia el juicio sobre los sucesos de Castiblanco, y digamos que detrás es un juicio con bastantes irregularidades, y luego se juzga por lo militar, y veremos que las sentencias que se dan, si lo comparamos con lo que veremos luego con el resultado del juicio del general Sanjurjo y de los empleados de la Sanjurjana, vemos que hay una doble vara de medir en los tribunales militares, en tanto juzgar a militares o juzgar a civiles. Comienza el día 17 de julio del 33 en Badajoz el Consejo de Guerra. En el banquillo al final había 22 acusados, 2 de ellas eran mujeres, la que ya he mencionado, y Cristina Trejo, que dio a luz, además en la cárcel, pocas fechas antes de iniciarse el juicio. En el juicio, la declaración que hicieron, digamos, los militares, o sea, los guardias civiles que prestaron declaración, es que había ocurrido todo al revés. Mientras estaban en la manifestación en la casa del pueblo y estaban las mujeres, etcétera, se oyó un disparo de escopeta que hirió a un guardia civil, y que inmediatamente a raíz de este disparo que habían escuchado es cuando ya empezó el tiroteo, devolvió el tiro a la Guardia Civil, es cuando mató a Hipólito, etcétera. Es decir, dar una vuelta total a los hechos. Según la autopsia que se celebró, para que veáis hasta qué punto llegó el linchamiento, ¿no? José Matas, que era uno de los guardias civiles, recibió 20 heridas. Francisco González 15, Agripino Simón Martín 16 y el cabo José Blanco 16. Es decir, que se ensañaron, ¿no? Sobre la muerte de Hipólito Casado y otro herido, otro jornalero también que fue herido y que murió días después en el hospital, se dijo que se iba a abrir una investigación que nunca se abrió. Es decir, realmente nunca hubo un interés por esclarecer fehacientemente los hechos, y si había sido como decían los acusados, es decir, que el primer disparo había partido de la Guardia Civil con la muerte de este hombre, o por contra era la versión oficial, digamos, que se daba la que era la correcta, ¿no? Cuando he dicho antes que era la versión esta de que disparó la Guardia Civil era la que más sustancia, digamos, tiene, es porque si realmente fuera la otra se hubiera investigado de verdad, y se hubiera investigado, decir, bueno, vamos a ver realmente las causas de la muerte de este hombre, de lo posterior, que lo ha causado y quién empezó esto, ¿no? De entre los 22 acusados hubo 6 condenas a muerte, 6 cadenas perpetuas, otras de distintos años de prisión, y solamente una absolución, que fue la de Cristina Luengo, a esta mujer que os he dicho al principio, la machota, ¿no? A la que apodaban la machota. Los condenados a muerte no se ejecutaron las sentencias, fueron indultados el día 31 de enero del 35, ¿no? Conmutando la pena de muerte por 30 años de cárcel. Y una de las cosas que no llaman la atención, pero que sí se volverá a repetir generalmente en todos, cuando suceden este tipo de hechos, en muchos pueblos, es la actuación de la prensa, ¿no? Una actuación de la prensa, sobre todo la prensa, digamos, de derechas, que daba de una forma totalmente sesgada en las noticias, ¿no? Por ejemplo, el ABC, La Nación, El Debate, La Libertad de Badajoz, La Voz Extremeña, todos le echaban las culpas a los jornaleros, incluso decían que la Guardia Civil había actuado moderadamente, ¿no? Hubo alguno, incluso el ABC, que culpó directamente a Margarita Nelken porque
decía que Margarita Nenken, con sus discursos incendiarios, es la que había provocado, o la que provocaba que la gente estuviera con este ánimo de violencia, ¿no? Esta acusación, digamos, a Margarita Nenken la compartía el general Sanjurjo, es decir, que no eran los únicos. A este respecto, una historiadora francesa, Marie-Claude Chaput, analizando todas las noticias de la prensa, saca unas conclusiones. Dice: tanto la prensa nacional como la regional defendieron el papel eficaz de la Guardia Civil, silenciando su brutalidad, y era que los gobernantes republicanos tampoco podían prescindir del apoyo de la Guardia Civil, es decir, del ejército, para reprimir los movimientos sociales. Y este es uno de los graves problemas que lo hablamos además en las primeras clases. La República, todo lo que se suele recordar, muy idealizada, ya lo he dicho algunas veces, la República no es un uno, hay varios periodos y muy distintos además unos de otros, ¿no? Para mí cometió el grandísimo error, lo he hecho saber, de que dejó el orden público en manos de militares. Además, sin haber hecho antes una depuración, de verdad, no la ley que sacó Azaña, que se podían retirar si no prestaban un juramento a la República, es decir, además se retiraban con todo su sueldo, etcétera. No, hacer una verdadera depuración dentro del ejército y haber sacado del ejército a gente que además ellos sabían, altos mandos, que eran antirrepublicanos y en el momento que pudieran iban a conspirar contra la República. Y por esto no les surge de generación espontánea, ¿no? Azaña, que también era... Yo sé que mucho a lo mejor me molesta que critique mucho a Azaña. A mí es que no, creo que lo he dicho alguna vez, no me gustó nada. Tuvo aciertos, pero también metió la pata, como antes hice bastantes veces, ¿no? Y además era, bajo mi punto de vista, un hombre bastante timorato, ¿no? Ahora lo veréis, las alegaciones que hace sobre Casaviejas, pero aquí mismo dice que en Castiblanco la Guardia Civil no se había sobrepasado en ningún momento sus funciones, ¿no? Destacó sí una intervención a Eduardo Ortega y Gasset, que pidió concretamente al que era ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, varias cosas. Primero, que la Guardia Civil dejara de estar digamos, a las órdenes del caciquismo, y para ello era que cambiara su estatus, por ejemplo, el estatus de militar, la Guardia Civil tenía estatus militar, y pasara a ser una institución civil y directamente a las órdenes del poder civil, ¿no? Que se investigaran a fondo todas las denuncias que había de torturas, y que en estos casos, cuando en cualquier delito, aunque hubiera sido contra las Fuerzas Armadas, eran civiles los acusados, fueran juzgados por tribunales civiles y no tribunales militares, ¿no? Gregorio Marañón también tuvo una brillante intervención en el debate posterior a los sucesos que se estableció en el Congreso. Dijo: todos somos cómplices en el abandono, en la miseria moral de esos hermanos desamados de Castiblanco y de los demás castiblancos de España. Los gobiernos de antes y los de ahora sabemos que esa vergüenza existe y la dejamos de existir. Y llevaba mucha razón. Además, justo cuando no se había acabado todavía el debate sobre lo que ocurrió en Castiblanco, es cuando llegan las noticias al Congreso de los sucesos ocurridos en Arneo, que sabéis que los vimos en otros días, ¿no? Algunas de las consecuencias, pues como siempre suele pasar en estas cosas, una de las consecuencias fue una represión dura, muy dura, ¿no? Por ejemplo, en Zalamea de la Serena, en Badajoz, fueron dos campesinos muertos y 3 heridos. En Calzada de la Calatrava, en Ciudad Real, un muerto y un herido. En Puerto Llano, un muerto. En Épila, un pueblo de Zaragoza, 2 muertos y 11 heridos. En Seresa, en Valencia, 4 muertos y 13 heridos, 2 de ellos mujeres. Es decir, como casi siempre ocurría tras un hecho, digamos, pero de estos, la represión que luego ejercía sobre todo la Guardia Civil era bastante brutal, ¿no? Y vamos a Casaviejas. Los hechos de Casaviejas pasan entre el 10 y el 12 de enero del año 33. Y los hechos de Casaviejas están inmersos dentro de la insurrección anarquista de enero del 33, que también la vimos en clases pasadas, ¿no?
Aparte de que estuviera inmersa dentro de esta revolución, en el pueblo, en Casas hay unas condiciones de vida realmente lamentables. El alcalde pedáneo, José Suárez, porque sabéis, Casaviejas es una pedanía de Medina Sidonia. Estaba harto el hombre de ir al alcalde de Medina Sidonia, al gobernador civil, pidiendo un poco lo de antes, infraestructuras, un trabajo por el grandísimo paro que había, etcétera, ¿no? Esto ya unes esta insurrección anarquista, lo digo porque Casaviejas era un núcleo muy anarquizado, y sobre todo muy anarquizado por parte de elementos de la FAI, como pasaba en Medina Sidonia, ¿no? Entonces, inmediatamente, bueno, cuando se dio la insurrección anarquista, ellos fueron de los primeros en salir a la calle en forma de insurrección. El problema está, ¿os acordáis que ya dijimos que fue una verdadera chapuza? Porque cuando se desconvoca la insurrección, nadie se preocupa en avisar a esta gente. Pero igual que pasó en Casaviejas, pasó en multitud de poblaciones que siguieron la lucha. Bueno, después de que ya se hubiera, digamos, el foco principal se hubiera desarmado, porque nadie les comunicó que aquello había acabado, ¿no? Entonces ellos siguieron a su libre albedrío. En la madrugada del día 11, varios jornaleros del campo se personan en la casa del alcalde, le dicen que está destituido y que vaya al cuartel de la Guardia Civil y que les convenza de que pongan las armas y que se entreguen. El alcalde va al cuartel de la Guardia Civil, se mete en el cuartel, ya no sale más. Se produce un tiroteo cuando se intenta asaltar el cuartel de la Guardia Civil, donde hay 2 heridos, el sargento, comandante de plaza, y un número que murieron posteriormente. Y inmediatamente proclaman el comunismo libertario, es decir, pues recogen todos los alimentos y todas las cosas que había en las tiendas comestibles, los reparte, elimina el dinero, toda esa base de vales, etcétera. A las 5 de la tarde llega al pueblo una dotación de guardias de asalto y 12 guardias de asalto y 4 guardias civiles al mando del teniente Fernández Artal. Nada más entrar, matan a un campesino que estaba desarmado además y hieren a otros, ¿no? Además en una situación que no se llegó a esclarecer muy bien por qué ocurrió eso, ¿no? Si fue un tiro de advertencia de Dios, y luego veréis por la actuación de Fernández Artal que no pega mucho que él diera la orden a un campesino desarmado a pegarle un tiro, ¿no? Por cómo actuó luego. Intervienen en el pueblo, detienen a algunas personas, entre ellos a un tal Manuel Quijada, ¿no? Que era sospechoso de haber sido uno de los que había intentado el asalto al cuartel de la Guardia Civil. Le interrogan y de alguna manera dice que en la casa, en la choza del Seis Dedos era un hombre ya muy mayor, que vivía allí en Casaviejas, que en la casa de Seis Dedos se habían escondido algunos de los que habían intentado el asalto. Van esta policía de asalto, estos guardias de asalto, con el detenido hasta la casa de Seis Dedos y le dicen que hable con ellos para que salgan, se rindan y no haya problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace Manuel Quijada? Se mete en la casa. 2 guardias de asalto intentan seguirle para que no se metiera y se quedara adentro, y en el momento que van a cruzar el umbral de la puerta, desde dentro de la casa disparan y matan a uno de los guardias de asalto, ¿no? Cerca entonces la choza del Seis Dedos, las tropas que quedaban, y Artal le pide al gobernador civil que le envíe bombas de mano para hacer un asalto ya definitivo a la choza, pero que no hace falta que le mande refuerzos. El gobernador civil no le hace caso y en la madrugada llegan a Casaviejas 90 guardias de asalto al mando del personaje más siniestro de toda esta historia, uno de los más siniestros de la historia de la República, que es el capitán Rojas, ¿no? El gobernador civil además le envía un telegrama en la que dice: es orden terminante, ministro, arrasen casa donde se hacen fuertes revoltosos.
Esto se lo das, además, como vemos, esta orden a un psicópata, y claro, sería la que se lió, ¿no? Inmediatamente Rojas lo que hace es ordenar que le peguen fuego a la choza. Así lo hacen, los 6 adultos que estaban dentro de ella mueren abrasados, vivos. 2 chicos, además una chica y un chico que eran jóvenes, intentan escapar y son ametrallados desde fuera por las fuerzas que ya acercaban la choza, y solamente lograron huir María Silva Cruz, conocida como la Libertaria, y un primo suyo, un chavalín, Manuel García Franca. María Silva Cruz posteriormente sería, después del golpe de Estado de Franco, sería detenida el 23 de agosto del 36 en la laguna de la Agenda y asesinada allí mismo donde la detuvieron, ¿no? 2 horas después, no había tenido ya bastante con esto de quemar vivas a 6 personas, que inician todas estas nuevas tropas que habían llegado, guardias de asalto, un recorrido por todo el pueblo, ¿no? Con una orden de Rojas que disparara a todo aquel que se negara a abrir la puerta o que temieran que les pudiera agredir. Por ejemplo, un anciano que estaba en el umbral de su puerta, estaba él con su nieto, el nieto estaba dentro de la casa, pero el hombre estaba en el umbral, pues viendo a ver qué pasaba nada, le cerrajaron un tiro y lo dejaron ahí mismo sin venir a cuento o muerto, ¿no? Y detienen a 12 personas más. Y a estas 12 personas las llevan al patio de la choza del 6 dedos y allí los asesinan fríamente. Además, incluso con tiro de gracia para no fallar, ¿no? No se había saciado aún el capitán Rojas, que en un momento determinado coge un mechero y le dice al tal, toma, súbete a las casas, a las chozas de la parte de arriba del pueblo y pégales fuego, ¿no? Artal se niega, dice, no, miren, no voy a pegarles fuego porque los que han quedado aquí, que todos los hombres han huido y lo que quedan ahí son mujeres, ancianos y niños, y que además se puede propagar el fuego. Estamos hablando, claro, que eran construcciones, si habéis visto alguna vez una imagen en internet, podéis ver la de la choza de 6 dedos, pues eran casas de adobe con techumbres de paja, es decir, que ardía aquello como la yesca, ¿no? Como veía que el capitán Rojas insistía en que eso era una orden, Artal se va a ver a Fernando Arrigunaga, que era el delegado del gobernador civil que había mandado allí. Este se había inhibido absoluta y totalmente en el asesinato de estas 12 personas de antes, ¿no? Pero en este caso sí interviene y le dice a Rojas, mira, no hagas esto porque es que incendiamos todo el pueblo, ¿no? Y en esta anécdota, entre comillas, en modo de mechero, luego la confirmaron en el juicio, tanto Artal, evidentemente, como Arrigunaga, como un teniente de la Guardia Civil, el teniente Castrijón, que también estaba allí en aquellos momentos, ¿no? Estos informes, además, de este incidente es curioso porque después de hacer la instrucción, el juez de instrucción, y que la comisión parlamentaria también dio noticia de ellos, desaparecieron en el momento del juicio, no se volvió a saber de ellos, ¿no? ¿Quién los hizo desaparecer? Bueno, pues parece claro que evidentemente nada del gobierno, porque esta versión que daban de los hechos de alguna manera eximía al gobierno de haber tenido una responsabilidad directa en lo acaecido, ¿no? Cuando os he dicho antes lo de Azaña sobre lo de Casaviejas, dice el día 2 de febrero en el Congreso de Diputados: en Casaviejas no ha ocurrido que sepamos sino lo que tenía que ocurrir. Digamos también que un grupo de parlamentarios pidió que se hiciera una comisión de investigación y que se fuera allí al pueblo a recabar los hechos. Este intento de esta comisión se votó en contra en el Parlamento. A pesar de ello, un grupo de parlamentarios decidieron, de distintas fuerzas políticas, decidieron ir allí a nivel extraoficial y comprobar qué había pasado, ¿no?
Y las conclusiones son las que os he dicho antes, ¿no? Una primera consecuencia, además casi inmediata, es que por parte de la Rus hizo una moción de censura hacia el gobierno que no salió adelante. Pero sí salió una petición, nuevamente una petición de comisión oficial, que esta vez sí fue aprobada por 170 votos a favor y 130 en contra, ¿no? Azaña, después de esta declaración maravillosa que había hecho el día 2, cuando de entrada Azaña no tenía ni idea realmente de lo que había pasado allí. O sea, le habían llegado así como cantos de sirena, ¿no? El día 7 de marzo, en las mismas Cortes, dice: si me hubieran dicho que en Casaviejas habían matado a un hombre indebidamente, me hubiera inclinado a creerlo o a temerlo. La monstruosidad me pareció tal que pensé, esto no puede ser verdad. Pues y tanto que fue verdad, ¿no? Para que veáis también de los hechos de Casaviejas, no llegaban noticias apenas, las noticias muy confusas. Realmente, si se empezó a destapar lo ocurrido allí, fue gracias a la intervención de dos periodistas, además de ideas anarquistas: Ramón J. Sender, que entonces fue como corresponsal de La Libertad, y Eduardo de Guzmán, que fue como corresponsal de La Tierra. En los envíos de materiales, me acuerdo que os mandé esta obra de Ramón J. Sender, que es un relato de los hechos novelado, ¿no? Y un poco partidista, pero bastante acorde a la realidad de lo que pasó. Para que veáis el descontrol que se montó en el gobierno, esto es que en 24 horas se dieron 3 informaciones distintas. La primera, que los campesinos habían muerto en el asalto al cuartel de la Guardia Civil. Esta información la dio el gobernador civil de Cádiz, Pozo Rodríguez, el día 11 por la mañana. Bueno, poco después rectifica al día siguiente y dice que los muertos fueron el día 12 en un choque entre extremistas y la Guardia de Asalto. Es decir, que se había producido un choque en las calles, un tiroteos, y que habían muerto ahí. La tercera versión fue la que dio el secretario del Ministerio de Gobernación, que dejó caer que todas las víctimas habían muerto combatiendo desde el interior de la choza de Seis Dedos. Es decir, 3 versiones oficiales que no se ajustaban en absoluto a lo que realmente había ocurrido, ¿no? El que era entonces director de seguridad, Arturo Menéndez, tuvo que dimitir porque Fernández Artal, este teniente que os he dicho antes de la Guardia de Asalto, dijo: en Casaviejas se habían cometido ejecuciones fuera de toda legalidad por orden del capitán allí presente, es decir, de Rojas, ¿no? Poco después, el 26 de febrero, cinco capitanes de la Guardia de Asalto, que eran amigos personales de Rojas, mantienen que el gobierno había dado órdenes explícitas diciendo que el gobierno no quiere ni heridos ni prisioneros. Evidentemente este era un testimonio muy condicionado porque tenían una amistad personal con Rojas, ¿no? Y vosotros habéis oído muchas veces, posiblemente, lo de que cuando esto de Casaviejas, Azaña había dicho de tiros a la barriga, ¿no? Una gran mentira, ya lo veremos. Pero es que además lo que es más sonrojante de esta grandísima mentira es que la han mantenido tanto la gente de derechas, todos los historiadores franquistas y por franquistas, y los anarquistas. Es decir, todavía lees una historiografía reciente cuando hablan de Casaviejas, tanto los de un lado como los de otro, que sí, que Azaña dijo lo de tiros a la barriga, cuando ya está documentado, y más que documentado, que eso es una de las grandes mentiras sobre la Segunda República, ¿no? ¿De dónde salió esta frase? Pues esta frase sale de la boca de un capitán del Estado Mayor, de Bartolomé Barba, que dijo que la noche de los sucesos de Casaviejas, él estaba de guardia en la división orgánica en Madrid, y que él fue el que escuchó a Azaña decir lo de tiros a la barriga. Bueno, el individuo este, Bartolomé Barba, fue uno de los fundadores de la Unión Militar Española. Sabéis que es una unión que se hizo entre los militares más de derechas y más antirepublicanos dentro del ejército,
y que además fue uno de los organizadores del golpe del 18 de julio en Valencia. Con lo que podéis ver que, claro, las declaraciones de este señor pues no merecen ningún tipo de crédito. Además no dice que se lo dijera a él, no, que lo había oído, que se lo había oído decir. Luego intentó paliar de alguna manera y dice, no, bueno, pero lo dijo, pero se refería al ejército. O sea, la Guardia Civil, los grupos de asalto, para ellos no iba esto. O sea, ¿qué me estás contando, no? Entre otras cosas, la Guardia Civil es ejército también, ¿no? Está claro que nadie ordenó estos asesinatos, ni Azaña, ni Casares Quiroga, que era entonces ministro de la Gobernación, ni Arturo Menéndez, que era el director general de Seguridad. Pero sí que de alguna manera, lo que sí, y parece que todas las sospechas recaen en Arturo Menéndez, evidentemente no dio la orden de asesinar como se hizo a sangre fría a estas 12 personas, pero sí dijo que se empleara mano dura, ¿no? Claro, y esta es una de las grandes contradicciones de la República, incluso estamos hablando todavía del bienio progresista, del primer bienio, ¿no? Que generalmente además los que atacan a la República y que aquí podrían tener, no les quiero dar ideas, esto luego si quieres lo editas, pero por ejemplo la actuación, alguien me preguntó en unas clases que si yo estaba conforme con cómo había mantenido el orden público a la República, y dije que no, porque la República fue muy dura a nivel de la represión. Estamos hablando de antes de estallar la Guerra Civil, ¿eh? O sea, no se andaba con zarandajas, y la Guardia Civil seguía teniendo bastante mano ancha a la hora de actuar. Evidentemente no por la monarquía o de Primo de Rivera, pero seguía teniendo bastante manga ancha, y en muchas ocasiones, en muchos conflictos, las órdenes que se daban desde arriba es dar palos. O sea, no os andéis dando cariñitos, ¿no? Posiblemente Menéndez, lo que sí dio la orden, posiblemente, y esto recientemente hay un historiador, Tano Ramos, que para mí es el que ha investigado más a fondo, no hace demasiado, además ha sacado un libro el año pasado, me parece, sobre Casaviejas, Tano Ramos, que él cree, y además con unos argumentos bastante convincentes, que lo que sí dijo Arturo Menéndez es que si había que aplicar la ley de fugas, que se aplicara. Bueno, vamos al juicio que se monta contra Rojas, evidentemente, por todos los sucesos, ¿no? El juicio comienza el 22 de mayo, y para que os hagáis un poco la idea de qué personaje era este, antes de iniciarse el juicio, se dirige hacia los periodistas y dice: no me saquen muy sonriente, no vayan a pensar que soy un cínico. También podéis ver en internet algunas fotos del juicio de este individuo, antes además de enfrentarte. Y si veis la cara que tiene, como diciendo, esto a mí me la trae el pairo, ¿no? A nivel fotográfico, que están abiertos a todos, el AGA, lo podéis ver a través de internet, tiene muchísimos documentos y fotografías que son de acceso libre. Por si alguna vez os interesa ver esto. ¿Qué has dicho? AGA. AGA. El Archivo General de la Administración. Para eso, en el juicio se encontraba a Víctor de la Serna, que no era precisamente el hombre más rojo de España, y sobre el capitán Rojas escribió un pequeño perfil y dijo: el capitán Rojas no es un hombre mentalmente normal, a la vez que afirmaba que se notaba que Rojas en su declaración estaba mintiendo como un bellaco, ¿no? En el primer juicio, en este que estamos hablando, Rojas dijo que nadie dio la orden de disparar contra los detenidos que habían llevado allí, que habían disparado los guardias de asalto porque creían que Rojas estaba en peligro, porque un detenido le amenazó y le insultó, ¿no? Y entonces ellos pensaron, bueno, igual le agreden y se liaron a pegar tiros, ¿no? El teniente Fernández Sartal le desmintió y dijo que no, que Rojas dio la orden clara y alta de que se disparara, de se abriera fuego, ¿no? En este juicio Rojas fue condenado por 14 asesinatos a 98 años de prisión.
El límite legal eran entonces 21 años, ¿no? No fue acusado de los muertos en la choza, ni de los que murieron acribillados cuando intentaban salir, de estos dos jóvenes, este chico y la chica que murieron acribillados cuando salían, ¿no? Obviamente ahí no fue, digamos, una barbaridad, pero se supone que era dentro del combate, entre comillas, ¿no? Algunos testimonios que se produjeron en el juicio, sobre todo sobre la figura de 6 dedos, sobre el hombre al que le cayó la del pulpo, a nivel de denigrarle y de decirle de todo, el cura de Casaviejas, hablando de por qué había ocurrido eso, dijo que todo se debía a la mala situación del pueblo, ¿no? A que allí solamente había 4 propietarios y algún forastero que no iba casi nunca por allí. Y del 6 dedos dijo que le consideraba una buenísima persona, que siempre había tenido un comportamiento admirable, sin meterse con nadie, que solamente le preocupaba sacar adelante su familia, ¿no? Igual testimonio sobre el 6 dedos dio el alcalde pedáneo, ¿no? Juan Bascuñana. Hubo una acusación sobre Menéndez por como que había dado las órdenes. Esta acusación fue sobreseída porque se basaba principalmente en los testimonios del capitán Rojas y el juez no le dio credibilidad a ellos, ¿no? Bueno, el juicio se tuvo que repetir por una orden del Tribunal Supremo y se repitió en 1935. En esta ocasión Rojas volvió a cambiar la versión de los hechos, ¿no? Ahora dijo que un detenido se le había abalanzado y que en la refriega se le disparó a él su pistola, y entonces fue al escuchar ese disparo cuando los guardias de asalto se liaron a disparar a discreción, ¿no? El tribunal, a pesar de eso, bueno, el tribunal le condenó en este caso a 21 años, pero no queda ahí, porque hay otra acción judicial, y es que el Tribunal Supremo revoca esta sentencia al considerar que Rojas había obedecido órdenes superiores, que se había cedido su cumplimiento, sí, pero que había recibido órdenes superiores, y lo condenaron a 3 años de prisión, simplemente, ya que se le consideró culpable de homicidio de uno y no de asesinatos. Ya estaba en prisión, llevaba en prisión desde marzo del 33, por lo que en marzo del 36 fue puesto en libertad, ¿no? Antes del golpe de Estado, poco antes del golpe de Estado. Esta actuación del Tribunal Supremo tiene toda la pinta de que ya estaba escrita de antemano, y esto estaba, se le condenara o se le condenara por el Tribunal Militar, el Tribunal Supremo lo iba a cambiar, ¿no? Como veis, lo de que la justicia española es una chufla no es de ahora, ya viene de lejos, ¿no? Para que veáis un poco más de este personaje, Manuel Rojas Fingespan, evidentemente se unió al golpe del 17 de julio, nada más darse, ingresó en las milicias de Falange, estuvo además directamente relacionado con la represión en pueblos como Lanjarón, en Venta de las Angustias, en Peñarroya, en Fuenteovejuna. Algunas fuentes, lo que pasa es que esto no está del todo corroborado, apuntan a que fue uno de los miembros que formaban parte del grupo que detuvo a Federico García Lorca, ¿no? Pero esto lo dejo nada más como que alguien lo dice porque no está debidamente contrastado, ¿no? Pero es curioso, para ir a la calaña de este bicho, en marzo del 38, dentro del ejército franquista, es detenido por robar un coche. Se le juzgó y se le condenó a 1 año, 8 meses y 21 días de prisión. Cuando salió, en 1940, le ponen al frente de un campo de concentración en el campo de Gibraltar. Como veréis, la trayectoria de este individuo, de este siniestro personaje, es de traca, ¿no? Vamos a antepasar a Sanjurjada con el último, digamos, incidente grave que ocurrió. Aunque este ya es bastante posterior, nos vamos al año 36 y ocurrió en un pueblo de Albacete, en Yeste, ¿no? A principios del 34 en Yeste había 1.300 trabajadores en paro, lo que era un tanto por ciento sobre la población activa grandísimo, ¿no?
Digamos que el antecedente inmediato de todo lo que ocurre aquí en Yeste viene por la construcción del pantano de la Fuensanta. Este pantano de la Fuensanta había perjudicado a mucha gente del pueblo porque inundó muchísimas tierras, evitando, por ejemplo, una de las maneras que tenían de ganarse la vida a la gente de allí, que era con la flotación de madera, cuando se instala de árboles y la flotación del sistema que luego lo llevan a través de ríos las maderas. No se les indemnizó, les habían dejado sin trabajo, no se construyeron las obras necesarias para que determinadas aldeas que habían quedado aisladas después de la construcción de este pantano tuvieran acceso por carreteras, un acceso fácil, ¿no? La única central eléctrica que había, que también no se sustituyó, con lo cual se tuvieron que volver a alumbrar con candiles. Se expulsó a todos los colonos de las tierras que habían sido inundadas, pero no solamente es que se les expulsó, sino que tampoco se les dio ningún tipo de indemnización, ¿no? Además, el IRA había establecido una relación, como dicen todas las provincias, de los pueblos de Albacete, en los que se les concederían tierras a los campesinos, ¿no? Bueno, allí la colocaron en el 10º lugar. Claro, allí no iba a llegar, sí que llegaba alguna vez, pero casi nada, ¿no? Y también una promesa que se había hecho cuando se hizo el pantano, que es que se iban a crear unas tierras de regadío al borde del pantano, ¿no? Para que así se pudieran dar trabajo a los campesinos. No se llevaron una promesa que había hecho directamente el ministro de los Públicos, que era del Río, ¿no? Ante esta situación, sobre todo el Partido Republicano Radical, a través de un periódico, El Defensor de Albacete, inicia una campaña en la que pide varias cosas. Primero, proporcionar trabajo convirtiendo en zona de riego tierras en las que poder asentar a los trabajadores en paro. Es decir, lo que pedía es que se cumpliera una promesa que había hecho el ministro. Construir una carretera de Yeste a Nerpio, prolongar los caminos madereros para que, ya que les habían, con el pantano habían inundado muchísimas tierras, tuvieran una posibilidad de sacar los efectos de la tala. Y devolver al ayuntamiento la dehesa de Tus, que ahora era propiedad del Estado, ¿no? Que lo devolviera al ayuntamiento para que pudiera ser de explotación comunal y así daba trabajo. A ninguna de estas atenciones, de estas peticiones les hicieron caso, ¿no? Claro, esto hace esta situación de marginalidad, una situación insostenible, hace que evidentemente vaya subiendo de tono las protestas y vaya subiendo de tono, digamos, el cabreo de la gente, ¿no? ¿Qué hace? Entonces la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra lo que hace es organizar unos trabajos de tala y roturación de los montes. Los jornaleros comienzan esta tala y roturación en los montes que eran propiedad del Estado o del Ayuntamiento, y cuando terminaron se dirigieron a la finca de un gran terrateniente que era Antonio Alfaro, que estaba situado en una pedanía, en la pedanía de Gralla. Este propietario llamó a la Guardia Civil, que acudió con números de Yeste y con 20 guardias civiles procedentes de allí. El alcalde y la Guardia Civil llegaron a un acuerdo con los jornaleros, es decir, incluso hicieron un reparto de las tareas para llevar a cabo el día siguiente, el día 29 de mayo. Bien, se llega a este acuerdo, pero los propietarios no aceptaron el acuerdo y se negaron a pagar los salarios. Lo que sí le dejaron es hacer el trabajo, pero no se lo pagaron. Claro, esto pues ya calma un poco todas las paciencias del mundo, ¿no? Entonces, en la noche del 28 en el pueblo hay algunos incidentes. Un grupo de jóvenes intenta atacar a unos guardias civiles que habían entrado en una fonda a cenar, ¿no? Se produjeron disparos al aire y detuvieron a 6 de estos jóvenes. Cuando estos jóvenes estaban siendo trasladados, a la altura del barranco de la Fuensanta, un grupo de personas, de vecinos del pueblo, intercepta la comitiva, comienza a proferir gritos en contra de la Guardia Civil y pidiendo que los liberaran. En estas, un jornalero se va hacia la Guardia Civil, le quita el arma a uno de los guardias civiles y le pega un tiro, ¿no? En ese momento los guardias civiles empiezan a disparar a discreción, ¿no? Allí mismo, en aquel mismo sitio,
matan a 7 o 8 personas, pero a partir de ahí viene una cacería del hombre, ¿no? Una cacería sin cuartel que provocó la muerte de 17 personas más, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el teniente de alcalde, Andrés Martínez Muñoz, que intentaba mediar y al que un brigada de la Guardia Civil se rajó un tiro en la cabeza, pero así, sin pestañear, ¿no? Otro concejal también fue asesinado así a sangre fría, a 2 personas que las encontraron escondidas en una alcantarilla, allí mismo las remataron. Evidentemente, aparte de todos estos muertos, hubo numerosos heridos, ¿no? Al día siguiente se detuvo a 59 personas. ¿Cómo serían las irregularidades que hubo? En la investigación, en las autopsias, en el enterramiento antes de tiempo. 3 de ellos los tiraron en una fosa común y sin ataúd ni nada. Ahí os pudráis, ¿no? Que prácticamente a todos los que fueron detenidos se les liberó. Prácticamente a todos. Y a los que no, tuvieron penas muy menores, ¿no? Cuando hacen esto es porque las autoridades se habían dado cuenta, o se estaban dando cuenta, de que aquí también se habían pasado de sobra la actuación de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, y vamos con la Sanjurjada. Este golpe de Estado que los juntaletras de derechas y tertulianos conocidos no la tienen en cuenta para decir que la guerra civil empezó en la Revolución de Octubre del 34. De esta se olvida. Ninguna de las dos, porque comenzó la guerra civil, pero bueno. De todas maneras, el próxima clase, que es el 19 de enero, es sobre la Revolución de Octubre. Y ahí sí que, bueno, luego igual me tenéis que llevar bocadillos a algún juzgado o algo, porque ahí a todos estos individuos e individuas les voy a mandar un recadito especial. Claro, ya os estoy pidiendo solidaridad, porque claro, ¿verdad? Cualquiera sabe cómo acaba uno. Las primeras conspiraciones contra la República no se producen en el 32, ni en el 33, ni no. Se produce nada más proclamarse la República. Sobre todo tras las elecciones a Cortes Constituyentes, que veis con el triunfo de la conjunción republicano-socialista, ¿no? Las organizan, por ejemplo, el conde de Vallellano, muchos monárquicos, Julio Dávila, el marqués de la Lisenda, Jorge Vigón, que era militar, a los que se unieron otros militares como Manuel Barrera, José Cavalcante, Miguel Ponte, etc. Incluso luego se añaden todos estos oficiales, de hecho estaban en la reserva, son de los que habían decidido retirarse, ¿no? Ya militares en activo como el general Orgaz y el coronel Varela, ¿no? Hubo en esta primera tentativa, reaccionó por la información que tenía rápido el gobierno, y a 2 de los militares implicados, al comandante Ángel Salme Vinarejas y el coronel Joaquín Ortiz de Zárate, los confinó en Canarias. Esto de mandarlos a Canarias debe ser... Alguien se estaba llevando algo por los viajes charter a Canarias, ¿no? Pues es que venga a mandarlos a Canarias, a Franco igual. Por Inés, que al lado tienes a los legionarios y a los regulares. No los pongas ahí, no sé, llévalos a, yo qué sé, a Cuba, lejos. En fin, en el verano del 31, el capitán Sediles era uno de los veteranos de la sublevación de Jaca, y Ramón Franco, que seguía siendo anarquista, aseguraron, eran diputados en Cortes, y aseguraron a las Cortes que había un complot en marcha con la connivencia de Lerroux y Miguel Maura. Y no se equivocaron. En agosto, ese año, en el 31, Maura ya sondeó por primera vez a Sanjurjo, diciendo si él estaría dispuesto a encabezar un golpe militar que apartara de... Estamos hablando de que Maura era ministro. Además, no era un ministro cualquiera, era ministro de la Gobernación. De que, digamos, apartar a los izquierdistas del gobierno, ¿no? Sanjurjo en esta ocasión rechaza la proposición, una proposición que en noviembre del 31 se la vuelve a hacer Burgos Mazo, ¿no? Y otra vez Sanjurjo
deniega, dice que no quiere participar de momento en movidas de estas, ¿no? En los cuartos de bandera ya estaban hombre, no ya solo por la proclamación de la República, sino ya estaban calentitos, ¿no? Se estaban calentando poquito a poco, ¿no? El Estatut de Cataluña, vital, los tiempos vuelven, es decir, los mismos que entonces no entendieron la personalidad de Cataluña son los mismos, ideológicamente, que la siguen sin entender ahora, ¿no? Y así nos va, que luego la Andalucía, pues sale lo que sale. La reforma agraria, la aprobación de la reforma agraria, el que echaran a Godet de la jefatura del Estado Mayor, y un incidente que hubo en Carabanchel entre dos altos mandos, uno de un discurso y acabó diciendo viva España, y otro le recriminó, un comandante le recriminó que además de viva España tenía que haber dicho viva la República, ¿no? Se montó un rifirrafe que Azaña lo juzgó salonómicamente. Al que había dicho solamente viva España no hizo nada, y al otro le arrestó, o sea, bien, ¿no? Para que veáis como si esto, en febrero del 32, el general Emilio Barrera visitó al Duce, al amigo Mussolini, y en abril lo hizo el aviador Juan Antonio Ansaldo, que fíjate si era animal este individuo. Él estuvo durante un tiempo, digamos, de jefe de las fuerzas de choque de Falange. ¿Cómo sería de bestia que el propio José Antonio lo expulsó de Falange? O sea, podéis imaginar el individuo que era fino, ¿no? Entonces, ambos, su viaje a Italia venía porque le pidieron ayuda al Duce para, y además comentándole el golpe de Estado que se estaba preparando y tal. El Duce les prometió el envío de 200 ametralladoras. No las llegó a enviar porque, aunque le dijeron que sí, ellos estaban convencidos de que el golpe no iba a salir a flote, y entonces no querían comprometerse en algo que iba a fallar, ¿no? En estas tramas no solamente había militares, había, aparte de los monárquicos, antiguos constitucionalistas, ¿no? Que habían sido incluso algunos ministros de Primo de Rivera, como Santiago Alba, como Melquiades Álvarez, Manuel Burgos Mazo. Entre los monárquicos, digamos, destacaban mucho el conde de Vallellano, el duque de Medinaceli, etcétera, ¿no? Había también, además, individuos, personajes que estaban dentro de las instituciones oficiales del Estado, ¿no? Por ejemplo, Fuentes Pila, que era uno de los implicados en todo este golpe, era funcionario del gabinete telefónico de la DGS. Alejandro Arias era un alto cargo de la Dirección General de Aeronáutica. Estaba el ex jefe de la Brigada Social de Policía, que era Martín Báguenas, que era un protegido de Lerroux. Estaba el San de Lerín. San de Lerín era un militar tradicionalista que, digamos, mandaba un grupo paramilitar, ya entrenado de unos 6.000 requetés, ¿no? Que veremos que no llegaron a intervenir porque a nivel oficial la comunidad tradicionalista se negó a apoyar el golpe, ¿no? Digamos que ya en el año 32 había dos conspiraciones en marcha, ¿no? Una, fundamentalmente dada por las gentes de derechas, y otra, también de derechas, pero monárquica, sobre todo alfonsinos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que confluyen, ¿no? A través de todo lo que es la conspiración militar. Se lleva a través de una junta, de la organización militar, que es conocida como la Junta de Biarritz, pues se montaban allí. Como presidente de la junta estaba Barrera. Sanjurjo se unió a ella a principios del año 32, ¿no? En la junta también había personajes, estaba el Ansaldo este no se perdía ni una, y había también un periodista que era entonces el director de Informaciones, que era Puyol, un tal Puyol, ¿no? ¿Cuál era el plan? Bueno, el foco de la sublevación sería Madrid. Contaban también con las sublevaciones de guarniciones en distintos sitios de España, por ejemplo en Valladolid, que la llevaría a cabo el general Miguel Conte, en Pamplona, que sería el coronel Saiz de Lerín, que os he dicho que era de los requetés, pero al final no se sumó al golpe, en Sevilla, que sería Sanjurjo y García de la Ram, en Granada el general Gómez Carrasco, en Cádiz el coronel Varela. En Madrid tenían ellos pensado que se iban a sublevar varios regimientos de infantería y el de caballería de Alcalá de Henares, ¿no?
Los alzados en Madrid estarían al mando, digamos, en las operaciones del coronel Ricardo Serrador Santés, aunque el mando superior recaía sobre el general Emilio Barrera. Según el periódico El Defensor de Granada, varía un poco y añade otros nombres a este plan, ¿no? Por ejemplo, hay cierta que Cavalcanti y Godel lo iban a dirigir en Madrid, Despullols en Valencia, Sanjurjo en Sevilla, Franco en La Coruña, el coronel Barrera en Cádiz y González Carrasco en Granada, ¿no? En Barcelona sería el teniente coronel Emilio Barrera, que era considerado por este periódico el director. Ahí que lo del nombre del director mola, era el director de la conspiración que acabó en el 18 de julio. Pero para que veáis de cómo era un poquito, bueno, ya conocéis mucho, pero otra nota más de Paquito el Chocolatero. El 31 de julio, Franco se reúne en una cena con Sanjurjo y le dijo... ¿Qué año estás hablando? Estamos en el 32. Gracias. Y le dijo que no participaría en el golpe, pero que las tropas bajo su mando no se iban a enfrentar a ellos. O sea, que se iban a dejar hacer. Esto es muy de Franco. Sabéis que antes del 17 de julio Franco fue de los últimos que dio el sí. Y hasta que no lo tuvo más que seguro y hasta que no ordenó un asesinato, que ya lo haremos porque una clase es el primer asesinato de Franco, nos adelantó cosas que, como se decía en un script de estos, ¿no? Que te cuenta la mitad de la película, ya no te deja ir a verlo. Entonces, para que vengáis, os lo digo sería. Es decir, que ya estaba metido en todos estos berenjenales, ¿no? Hay dos incidentes que hicieron peligrar de alguna manera la conjura, ¿no? Una fue el confinamiento de José María Albiñana. José María Albiñana era el fundador del Partido Nacionalista Español y por muchos, entre ellos yo, está considerado como el principal ideólogo del fascismo en España. De verdad, era un intelectual, es decir, era profesor, un intelectual, es decir, no era de estos que dijeron de cerebrado, no. Y era uno de los ideólogos del fascismo. Entonces a este hombre le confinan a una aldea en las Urdes, que mandarte a las Urdes, ahí sí que era, ahí les tenía que haber mandatos esto, porque era como mandarte al fin del mundo. Yo me acuerdo, a principios de los años 70 hice un viaje por las Urdes, y los 70, no estoy hablando de entonces, y eran deprimentes, como, imaginaros cómo sería aquello en los años 30, ¿no? Y el otro traspiés fue la detención del general Orgaz el 15 de junio, y evidentemente la negativa, esto que os he dicho, de la comunión tradicionalista a participar y a apoyar con sus 6.000 reguetés armados y entrenados en la sublevación, ¿no? Todo esto lo sabía el gobierno. O sea, el gobierno sabía al día quiénes estaban conspirando, cuáles eran los planes, dónde iban a atacar, y dejó hacer. Aposto. Dejó hacer porque estaba convencido de que, hombre, él también había movido sus hilos, de que el golpe iba a ser un fracaso, ¿no? Y que evidentemente, si se para el golpe, una vez que se ha dado, ¿qué ocurre? La consecuencia inmediata es que la República sale fortalecida, ¿no? Es decir, mirad, los malos no han intentado golpe, pero nosotros hemos sabido razonar y defender. Claro, esto, para mí, que aquí puede parecer un triunfo, fue un fracaso total, porque esta misma táctica se empleó el 17 de julio. Exactamente la misma, porque lo sabían, exactamente igual que el golpe de Sanjurjo. En el 36 sabían exactamente quiénes conspiraban, cómo, dónde se juntaban, quiénes se iban a levantar, quiénes no, lo sabían absolutamente todo. Y pensaban que, como en el 32, iban a ser capaces de pararlo en sus primeros balbuceos. Para que, desgraciadamente, en el 36 hubo una ayuda de un señor llamado Hitler y de otro Mussolini, que cambió la historia, ¿no? Pero esto un poco pasa por esto. No sé si ya fue suficiencia o no hay de, bueno, esto lo tenemos superado, no va a pasar nada. Sí pasa, las cosas hay que atajarlas cuanto antes mejor, ¿no? Siempre es mejor curar antes de que caigas enfermo del todo, ¿no? La revuelta se inicia la madrugada del día 9 al 10 de julio del 36.
1942. En Madrid el primer objetivo era tomar el Ministerio de la Guerra y el Palacio de Telecomunicaciones, sabes que estaban los dos en Cibeles, ¿no? Ya os he dicho antes los que dirigían estos. A las 3:30 de la madrugada, un grupo de militares y de civiles sale de una casa de la calle Conde de Siquena. Entonces estos iban con la idea de asaltar el Ministerio de la Guerra. Los ven, son interceptados por guardias de asalto, como ya he dicho, sabían todos los pasos que iban a dar, ¿no? Y ya se produce un primer tiroteo. Entre las 3:30 y las 4 de la madrugada aparecen dos coches, uno por la calle Barquillo y otro desde el Paseo de los Recoletos, que comienzan a disparar sobre el Ministerio de la Guerra. Azaña, que esto había sido muy cuco, había cambiado toda la guardia que le tocaba ese día el Ministerio de la Guerra por temor a que los de ese día estuvieran, los que se habían asignado guardia ese día, estuvieran en la conspiración. Entonces hizo cambiarlo sin previo aviso a toda la guardia. ¿Qué ocurre? Cuando estos dos coches acceden, uno por Barquillo, otro por Recoletos, disparando desde los autocares, la guardia, tanto guardia de asalto como los soldados de guardia, como ahora sí, repelen el ataque, ¿no? Más o menos a esa misma hora llega otro grupo que llega a Correos, a Palacio de Telecomunicaciones, y ordenan a la guardia, los guardias que estaban ahí, que se pusieran a sus órdenes. La guardia se negó e hizo más, incluso encañonó a estos oficiales rebeldes y los detuvo. A todo esto, en Cibeles, en los aledaños de Cibeles, el tiroteo ya era generalizado, ¿no? Llega un camión con tropas que venían de la remonta del cuartel de la remonta de Tetuán, que los encabezaba el teniente González Muñiz. González Muñiz paró y fueron oficiales del ejército, compañeros, diciéndole de pon la actitud porque esto no lleva a nada. Él sacó el arma y allí mismo lo mataron, ¿no? Detuvieron a los soldados, que además eran soldados de reemplazo. Uno de ellos, cuando detuvieron, hecho un mar de lágrimas, el muchacho dijo: nos han mandado que hagamos fuego y yo llevo tan poco tiempo en el servicio que no sé lo que me hago. Es decir, habían cogido, pues eso, a casi reclutas para intentar hacer el golpe, ¿no? Hay que saber algo importante. Uno de los acuartelamientos muy importantes que había de la Guardia Civil, aparte de que estaba la general en Guzmán el Bueno, donde sigue estando, era el cuartel de la Guardia Civil que había en el hipódromo. Y todos los guardias civiles del cuartel de hipódromo se negaron a participar en el golpe, ¿no? En el cuartel de la montaña, un grupo de oficiales secuestró al que entonces era el jefe del acuartelamiento, el teniente coronel Sánchez Casas, porque se iban a unir al golpe. Afortunadamente un grupo de sargentos les hizo frente, logró rescatar, digamos, sacar de su cautiverio al teniente coronel Sánchez Casas, y la guarnición no se movió. Según Tuñón de Lara, en los enfrentamientos en Madrid murieron 9 militares y un estudiante tradicionalista, y hubo 18 heridos. Y vamos a Sevilla. Sanjurjo se va de Madrid el día 9 y llega a Sevilla el día 10 de madrugada, ¿no? Le acompañaban, el bancoche, acompañaban su ayudante, que era el teniente coronel Esteban Infantes, y su hijo, era un capitán de aviación, que era Justo Sanjurjo. Inmediatamente se van a una finca que era propiedad de la marquesa de Esquivel, y allí se junta con, digamos, los cabecillas militares y civiles de Sevilla para poner en marcha la operación, ¿no? Llegan a Sevilla capital, lo primero que hacen es detienen al gobernador civil y al gobernador militar, y sobre las 4 de la tarde aproximadamente al alcalde, porque tanto el alcalde como los concejales habían hecho un bando llamando, digamos, al pueblo a resistir y en contra del golpe, ¿no? A continuación de estas detenciones emite un bando de guerra que se lee en las principales calles de Sevilla, en la que por un lado se autoproclama capitán general de Andalucía, ¿no? El bando, os lo voy a leer un poco, aparece escrito por este Puyol, que, digamos, el periodista de informaciones, decía: queda declarado el estado de guerra en toda la región andaluza, con las consecuencias que dicho estado lleva consigo, que es en ese momento la inmediata
anulación de cualquier tipo de derecho civil, ¿no? Como capitán general de Andalucía asumo el mando concentrando mi autoridad de todos los poderes, así como Dios me permitió llevar al ejército español a la victoria en los campos africanos, ahorrando derramamiento de sangre moza, confío en que también hoy me será permitido, o sea, ahorrando derramamiento de sangre moza, no se va a acordar de anual, ¿no? Aquello no pasó, ¿no? Hubo más de 10.000 soldados españoles que murieron en la guerra de África. Bueno. Confío en que también me será permitido, con mi actitud, llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes y la paz a todos los espíritus. ¡Viva España única e inmortal! Digo esto porque el final es importante, porque luego Sanjurjito intentó, el juicio, decir, no, el final no era este, era viva la República. No, viva España única e inmortal. Os suena, ¿no? Estos alardes patrioteros y... Bueno, lo primero que se unieron a estos golpes fue una compañía de la Guardia Civil y el regimiento de zapadores, ¿no? Y poco a poco, no de muy buena gana, se fueron uniendo otros acuartelamientos, pero es un poco como a ver qué pasa. El golpe fracasó en Sevilla por varios motivos. Primero porque el aeródromo de Tablada se mantuvo fiel a la República, vamos, y de hecho hizo frente. Y en el aeródromo de Tablada, aparte que tenía los aviones, obvio, había militares muy entrenados, o sea, soldados muy entrenados, no era una fuerza menor, ¿no? También porque el general inspector de la Guardia Civil de toda la zona de Sevilla y de Huelva se posicionó claramente a favor de la República y dictó órdenes al centro de Guardia Civil que en ningún caso se sumaran al golpe, ¿no? Y además porque fue casi inmediato, la gente de Sevilla se echó a la calle. Poco por este bando que os he dicho yo que había proclamado el ayuntamiento, como por consignas tanto de la UGT como de la CNT, el pueblo sevillano inundó las calles, ¿no? O sea, que yo sabía ya que no llegaba a ningún lado, ¿no? Además ya empiezan a llegar noticias de que Madrid ha fracasado y de que además tropas enviadas por el gobierno, tanto de Madrid como unas que partieron de Córdoba, se dirigían hacia Sevilla para controlar la situación. En esa estábamos cuando dos oficiales, el coronel Polanco y el teniente coronel Tasara, le dijeron a Sanjurjo: mira, la guarnición de Sevilla no se va a enfrentar a las tropas que manda el gobierno, de ninguna de las maneras. Es decir, ellos pensaban, ¿no?, que era otra cosa, pero no, lo que no, ya está claro que el gobierno ha reaccionado y no nos vamos a enfrentar a los compañeros de armas, ni vamos a enfrentar a soldados de reemplazo como soldados de reemplazo, ¿no? Visto lo visto, pues a Sanjurjo no le queda otra que huir de Sevilla, ¿no? Él intentaba además salir de Sevilla, salir de madrugada, sobre las 2 de la madrugada del día 10, y se dirigía a Portugal. Cuando él iban en 2 coches, en uno de ellos iba un teniente de la Guardia Civil y cuatro números, y en otro iba Sanjurjo con el coronel Esteban Infantes, que este hombre luego sería el jefe de la División Azul, que sustituyó a Muñoz Grandes, el general García de Lerrán y el tradicionalista Cristóbal González de Aguilar, era el marqués de Soceda, al que Sanjurjo había nombrado gobernador civil. Es el único cargo que no se dio Sanjurjo, de gobernador civil. Dice, bueno, esto lo dejo para amigos, ¿no? A las 5 de la madrugada más o menos, en el barrio obrero de Huelva, no es que fuera el barrio de los obreros, es que se llama así, el barrio obrero de Huelva, es detenido, ¿no? Cuando, ya os digo, cuando intentaba huir, ¿no? Inmediatamente se produjeron muchísimas detenciones. En Madrid solamente en un primer momento se detuve a 68 personas, ¿no? Y hay una cosa curiosa, ¿no? Para que veamos un poco la actitud, esta actitud ambivalente que tenía el gobierno. Al gobierno no le gustó nada que se detuviera a Sanjurjo. No le hizo ninguna gracia, porque lo que de verdad se hubiera querido es que Sanjurjo hubiera llegado a Portugal, que se hubiera quedado allí exiliado, y mira, ahí te quedes, ya no vuelves. ¿Por qué? Porque el detenerle conllevaba un juicio a un hombre que había sido el director general de la Guardia Civil. O sea, era una patata caliente. Entonces el gobierno dice, mira, en vez de a ver cómo manejamos esto, que va a crear, nos guste o no, va a crear problemas, pues mira, que se quede allí en Portugal y que nos deje tranquilos, ¿no? Con esta detención, que jorobó a muchos del gobierno, pues, evidentemente se abre un proceso
Consejo de Guerra, que se inicia el 24 de agosto y lo preside Mariano Gómez González, ¿no? Y actuaba como fiscal Gabriel Martínez de Aragón. Junto a Sanjurjo en este primer proceso, luego hubo varios más. Estaban Sanjurjo, García de Larrán, el teniente coronel Esteban Infantes y el hijo de Sanjurjo, Justo Sanjurjo. Durante el juicio, Joaquín del Moral, que era el abogado defensor de uno de los acusados, intentó explicar cuáles eran las intenciones de la sublevación y que en ningún momento era lo que se pretendía, ¿no? Que ellos iban a acabar con la República, ¿no? De otra cosa dice, meter en el manicomio al anciano besánico que gobierna en Cataluña, era Francesc Macià por aquel entonces, ¿no? De poner al gobierno de Madrid, que ocupa el poder contra la opinión del país, pues si hagan unas elecciones. Disolver la Cámara Eterna que sostiene hazaña. O sea, si esto no es cargarte la República, pues dime tú qué era, ¿no? Era raro, ¿no? Su declaración, Sanjurjo dijo que él no, un poco abundando en esta línea de que no, ellos contra la República no iban, contra otra, contra ancianos besánicos, contra tontos de lava, pero vamos, no querían atentar contra nadie, ¿no? Dijo que él no pretendía acabar con la República, simplemente derrocar al gobierno, ¿no? Esto es que es un chiste, ¿no? Porque por esto mismo son los que hablan antes los juntaletras, no consideran que el golpe de Sanjurjo fuera, pero el del 34 sí, cuando el del 34 sí, que lo que quería era derrocar al gobierno, que había entrado a seda ya, totalmente fascistoide, y no cargarse la República. Cosas que tiene el analfabetismo histórico, ¿no? O la mala uva. En el juicio dijo Sanjurjo que había sido engañado. Lo que no dijo es quién la había engañado. O sea, tú te metes en un berenjenal de este engañado, y si te ha engañado, tiene que ser alguien muy alto. Muy alto, todos los caminos llevan al señor Alejandro Lerroux. Y veremos que no vamos desencaminados, ¿no? A Sanjurjo le condenan a muerte, a García de Larrán a cadena perpetua, a Esteban Infantes a 12 años de un día, y Justo Sanjurjo sale absuelto. Y de, bueno, ¿y este por qué? Pues porque los principales elementos de la trama del golpe se conocieron a través de las declaraciones de una prostituta que era la amante de Sanjurjito, el Justo Sanjurjo, con la condición de que cuando pararan el golpe a Justo Sanjurjo no le hicieran absolutamente nada, y se cumplió. Por eso sale absuelto, porque claro, te choca. Y este, porque pues sale absuelto por eso, porque fue la condición que puso la prostituta, que era la amante de este hombre, ¿no? Se realizaron otros dos juicios, uno en Madrid y otro por los hechos de Madrid y otro Sevilla. En total fueron condenados en torno a los 150 militares, entre ellos 12 generales y solamente 33 civiles. Y es que la trama civil nunca se llegó a investigar a fondo. O si se investigó, no se quisieron sacar a la luz los resultados, ¿no? Porque como he dicho antes, que por ejemplo yo estoy convencido que Alejandro Lerroux estaba en el ajo, seguro. Pero como Alejandro Lerroux, otros diputados de derechas y gente, digamos, con altas posiciones políticas, ¿no? Pero es raro de que la trama civil pasara un poco desapercibida, ¿no? Como el 23, ¿no? Sí, más o menos. Por ejemplo, el juez, para que veáis antes la relación que hay, el juez manifestó que si el golpe hubiera triunfado, había llevado a Lerroux a la presidencia del gobierno. Y si hubiera fracasado, se había comprometido a amnistiar a todos los implicados en el momento que él llegara al poder. Y fue lo que hizo, porque una de las primeras medidas que tomó cuando llegó al poder, el 24 de abril del 34, fue amnistiar a los condenados por las Sanjurjadas. La condena de muerte a Sanjurjo el mismo día en que
se hace pública la condena, el gobierno le indulta. Y Azaña intentó dar una explicación sobre por qué había indultado a Sanjurjo. Y un poco tomando como referencia a los capitanes Galán y García Hernández, ahí los héroes de la sublevación de Jaca, que fueron fusilados. Justificó a Azaña diciendo esto: más ejemplares que Ambiento, un Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo glorificado, muerto. Es cierto que luego el capitán Galán y el capitán García Hernández fueron uno de los iconos de la República, de los primeros carteles hacia la República, incluso cuando se proclamó la República el 14 de abril, como los verdaderos dos primeros mártires por la República, ¿no? Azaña no hizo mucho caso a un telegrama que le mandó el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, en el que le decía: si quieres evitar un derramamiento de sangre en todo el país y garantizar la supervivencia de la República, ejecuta a Sanjurjo. Y no iba desencaminado mexicano. Yo hubiera añadido a Sanjurjo y algunos más, ¿no? Porque es que todos estos nombres que hemos dado, todos, absolutamente todos, estuvieron luego en la conspiración del 36. Todos. Claro, y es que es una de las grandes incógnitas que siempre queda la República. ¿Cómo pudo pasar esto? O sea, yo es una cosa que nunca acabaré de entender. Se han hecho análisis de todo tipo, nunca me ha convencido ninguno. Yo no tengo el mío propio porque no me llega la razón. Es que estoy convencido de que el 17 de julio se pudo evitar. Se pudo evitar. Y que el gobierno republicano, en aquel entonces, en el 36, un poco siguiendo esta política de nadar entre dos aguas, de no... la mano dura contra los jornaleros, sí, a tu display. Ahí no se tomaban molestias, pero que no se utilizara, no veas, la misma. Es decir, la misma vara de medir a toda esta gente, incluso esta sí era la peligrosa, porque esta sí era lo que se quería cargar al régimen, no los jornaleros, que lo que pedían eran pan para comer, simplemente salir de la miseria en la que vivían, ¿no? Y no los trabajadores que luchaban por unas mejores condiciones laborales, ¿no? Este fue un poco el gran error que desgraciadamente tanto costó, ¿no? Evidentemente hubo unas consecuencias. En Sevilla le pegaron fuego a casi todos los edificios que eran representativos del clásico señorito de andaluces, ¿no? El Círculo de Labradores, que era el Círculo de los Terratenientes de Sevilla, el Círculo de la Unión Mercantil, a las casas de Luca de Tena, que era sabéis que fue el fundador y era el director del ABC, la de José Manuel Ibarra, etcétera, ¿no? Otra cosa muy grande fue el cierre de la Dirección General de la Guardia Civil, que a partir de ahora estaría dependiendo directamente del Ministerio de la Gobernación. Es decir, ahora sí, lo que ya habían pedido, os acordáis antes, con los programas que hubo en Castellano, Franco y otros que habían dicho, pero Eduardo tiene que hacer civil ya la Guardia Civil, ¿no? Tienen que esperar a esto para que lo tome. Evidentemente esto, Azaña tiene un poco de razón, de esto la República salió reforzada, ¿no? A partir de ahí se aprobó la ley de reforma agraria rápidamente, el Estatut de Cataluña, que se había atascado, sale aprobado inmediatamente. Es decir, de alguna manera fue lo poco positivo que se puede sacar de este intento de golpe de Estado, ¿no? Después de esto, Lago Caballero, no le hicieron caso, sobre todo no le hicieron caso por Indalecio Prieto, que sabéis que las tres bandas que había organizadas en el PSOE, Caballero a la izquierda, Prieto al centro y Besteiro la derecha derechona. Entonces él propuso además por 2 veces que al Consejo de Ministros que se organizaran unas milicias republicanas, es decir, digamos como estas milicias urbanas que muchos, y en España incluso en el siglo XIX se crearon muchas veces, ¿no? Milicias urbanas que eran civiles, pero civiles entrenados, una especie de somatén, pero democrático, evidentemente no al servicio de los ricos, ¿no? De que se da ese cuerpo de milicias, pues un poco como la Guardia Nacional esta que hay en Estados Unidos, ¿no? Se llama, que en un momento determinado intervienen y están entrenados como
como el ejército, tienen armas, etcétera, ¿no? Y en ambas, las dos ocasiones que lo planteaste en el Consejo de Ministros, se rechazó, como les he dicho antes, por la insistencia de Indalecio Prieto, que lo rechazaba porque lo que temía, en el fondo, es que si se organizaban estas milicias, se usaran, porque sabéis que era un poco la idea de Largo Caballero, bueno, más de palabra que de hecho, de hacer la revolución social, es decir, de que en el fondo Largo Caballero lo que quería es montar estas milicias, porque ya estuvieran todos entrenados y armados, ¡pum!, hacer la revolución socialista, un poco a semejanza de la soviética, ¿no? Largo Caballero jamás tuvo, o sea, sería, por mucho que digan el Lenin español, sí, hablaba mucho, era un buen orador y sabía incendiar los ánimos, pero del dicho al hecho, mucho trecho, ¿no? Y bueno, pues felices fiestas a todos, y el día 10 de enero os espero, y si queréis alguna pregunta, el día 10 de enero, el 10, con los Reyes ya comprados, no, el 10.